Dios bendiga, es una bendición poder estar aquí en esta tarde. Am, es el cumpleaños, o estamos celebrando el cumpleaños del pastor y gracias. Resulta ser que el pastor es mi papá, ¿verdad? Entonces, estábamos, Pastor Nacho y yo, ¿quién predica? Tú, yo, y pues dijo, no, pues a ti te toca. Entonces, bueno, está bien, vamos a darle. Es una bendición siempre poder compartir la palabra de Dios y es una responsabilidad. Ahorita me estaban diciendo los hermanos, ahí están en la carne asada, estamos un ratito en la carne ahí. Estaban diciendo que estoy aprendiendo lo que es vivir la Biblia. Ahorita estamos aquí, en este momento pues está mi esposa, están en el hospital, nada, al parecer nada grave, pero fueron a llevar a Jacobillo, a nuestro bebé. Se le está subiendo la temperatura y pues estamos esperando que lo atiendan. Y están ellos allá, yo estoy acá. Es un poquito complicado poder tener la mente concentrada. Aparte está haciendo calor y todas estas cosas, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios por mis suegros están allá con ella, con los dos, y eso es una bendición. Que bendición por los suegros, por los abuelos, ¿verdad? Siempre están ahí dispuestos, mis papás, los papás de mi esposa, siempre nos están ahí apoyando, nos están ayudando, y esa es una bendición. Para eso están los abuelos, ¿verdad? Lo que yo digo a mi esposa, es que no quiero cargarle las manos a mis papás o a tus papás. Digo, amor, para eso son los abuelos. Digo, para eso son, los tenemos aquí, qué bendición. Que ellos aprovechan a su nieto y nosotros nos aprovechamos de ellos. Es una bendición tenerlos, ¿sabes? Era mi sueño tener abuelos. Por la pura gracia y misericordia de Dios, toda mi vida he tenido a mi abuela. Y es una bendición y no reniego de mi abuela, no estoy diciendo eso. Pero siempre quise saber lo que significaba tener un abuelo. Nunca pude convivir con mis abuelos. Y yo le digo a Jacob, lo agarro y le digo, mijo, eres un bendecido por Dios. Digo, tienes tus 4 abuelos. Y oramos por sus abuelos, que Dios los mantenga, los cuide. ¿Acabó la batería? Bueno, estaba pensando, orando, qué podíamos predicar en esta tarde, y que no duráramos tanto, ¿verdad? Eso es importante para poder ir a comer tus taquitos de carne asada y celebrar al pastor, ¿verdad? De ahí de paso. Cuando uno predica en estas fechas, en este momento, ya me ha tocado predicar. Hace 2 años me tocó compartir la palabra de Dios en el cumpleaños de mi papá. Y hay como hay una idea en la que tenemos que enfocarnos. O es una predicación para el pastor, o es una predicación para la iglesia. ¿A quién le estoy predicando? Y entonces, viendo eso, decidí hacer una predicación para la iglesia, pero no deja de ser una predicación para el pastor. Está un poquito interesante. Y entonces estamos en el libro de Jeremías, hermanos. Si me acompañan, por favor, Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías 3:15. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el valor de un pastor. El valor de un pastor. ¿De dónde proviene el valor de un pastor? ¿Por qué valoramos a un pastor? ¿Por qué debemos de tener estima por nuestro pastor? También al momento de hacer esto, intento en la medida de lo posible y en lo más con mis mayores fuerzas, intento ser objetivo al respecto. ¿A qué me refiero? No puedo separar en muchas ocasiones a mi papá del pastor. Para todos ustedes, el pastor es el pastor. Para mí es mi papá. Entonces yo intento siempre, en este caso es una aplicación tanto difícil, porque intento separar al pastor de mi papá, para hablarles desde una perspectiva objetiva en ese sentido, aunque creo que jamás podría serlo al 100%, porque no deja de ser mi papá.
Entonces, si en algún punto me pongo sentimental o hablamos ahí o se me corta la voz, entiendan el porqué, ¿verdad? Es lo que Dios ha puesto en mi corazón y quisiera compartirlo con todos ustedes. Jeremías 3:15, por favor, si me acompañan ahí. Jeremías 3:15 dice así la palabra del Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermano, aquí dice la palabra de Dios, este es un deseo de Dios para su pueblo. Este es un deseo que Dios quiere para su pueblo. Fíjese lo que dice el versículo 14. Me llamó mucho la atención, porque obviamente está hablando acerca de Israel, del reino de Israel, del reino de Judá. Pero fíjese los términos que utiliza la palabra del Señor. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Fíjese que el Señor se muestra como el esposo de Israel. Pasamos el tiempo y podemos encontrarnos. ¿Sí? ¿Está muerto este? Ok, no me muevo, no me voy a mover. Pues me voy a quitar, no necesito tenerlo entonces. ¿Está muerto? No ocupo. Pasamos el tiempo, hermanos, y en el Nuevo Testamento nosotros podemos entender quién es la esposa de Cristo, ¿verdad? ¿Usted sabe quién es la esposa de Cristo? La iglesia, todos nosotros formamos parte de la esposa de Cristo. Él es el esposo. Y un día vamos a juntarnos con nuestro Señor para toda la eternidad de las bodas del Cordero. Entonces, esta declaración que está haciendo aquí nuestro Señor no solamente apunta para la esposa o para el pueblo de Israel, sino apunta para la esposa de nuestro Dios. Y conocemos que la esposa de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia. Entonces también aplica para nosotros. Entonces el deseo de Dios, la intención de Dios para su esposa, para su iglesia, está establecida en el versículo que acabamos de leer, versículo 15, que dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude, hermanos. Padre, yo te doy muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por esta tarde, gracias porque nos has traído a tu casa, el clima y todo, Señor. Pues tú eres bueno. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, tanto las situaciones internas y externas que surgen aquí, están alrededor de nosotros. Tú controlas, Señor, y permítenos entender tu palabra, que vaya directo, Señor, al corazón, y que podamos nosotros tomar decisiones al respecto. Yo te pido que bendigas su palabra, que me ayudes a mí. Úsame, tan inútil como soy, pero me entrego, Señor, a tus manos. Y también no dejo de recordar, Señor, a mi hijo, a mi esposa, que están ahorita buscando atención. Toma tú el control de todo, Señor. Y mientras aquí estamos sirviendo, tú, Señor, toma el control de los míos. Dejamos todo en tus manos. Bendice, por favor, ese tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, fíjese, ¿cuál es el valor de un pastor? ¿Por qué el pastor tiene valor? En estos tiempos es algo muy tomado en poco en muchos sentidos la labor de un pastor. Mucha gente no busca el consejo del pastor, mucha gente no busca la instrucción del pastor. Hay gente que se levanta y dice: ¿por qué necesitamos un pastor? ¿Por qué le tendrías que decir todo al pastor? ¿Por qué tendrías que buscar consejo? Hay muchas ideas, hay mucha gente que dice: no quiero ir a la iglesia, yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, yo tengo una relación directamente con Dios y no necesito de un pastor, de un ser humano. Y ese es el argumento en muchos casos, de un ser humano que esté ahí nada más diciendo. Pero, hermanos, la Biblia es clara y el plan de Dios, la intención de nuestro Dios es clara. Dios estableció
al pastor como parte de su plan perfecto para la vida de cada cristiano. No podemos evitarlo. Y el pastor, la figura del pastor tiene un valor de suma importancia para la vida de cada cristiano. Que bien haríamos en reconocerlo, y lo estamos haciendo en esta tarde. Estamos aquí, estamos reconociendo al siervo de Dios. No adoramos a un hombre, pero sí damos honor a quien honor merece. Eso no está mal. Y venimos, ¿verdad?, para dar gloria a Dios por nuestro pastor. Es una bendición, es parte de la provisión de Dios para nuestras vidas. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y en todo este plan de Dios, esa estructura que Dios creó para que cada uno de nosotros nos desarrollemos y nos desenvolvamos en nuestra vida y en la vida cristiana, Dios ha establecido al pastor, porque dice la palabra de Dios: y os daré pastores según mi corazón. Entonces, hermanos, ¿por qué el pastor debe ser valioso para mí? ¿Por qué el pastor debe ser valioso para ti? ¿Por qué el pastor debe ser valioso para la iglesia? Porque, número uno, el pastorado no es un invento humano, hermanos. Viene directo del corazón de Dios. Hermano, el hecho de que usted y yo tengamos un pastor no es más que una parte de la gracia de Dios que es dada para cada uno de nosotros. Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso con todos nosotros, que no nos dejó solamente así. Tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos una iglesia, y en la iglesia Dios ha provisto de un pastor. Hay muchas iglesias que no tienen pastor. Hay muchas iglesias que desearían tener a un hombre de Dios. Yo le doy muchas gracias a nuestro Dios, porque a través de los años yo he podido ver que Dios ha sido muy bueno con nuestra iglesia por nuestro pastor. No lo digo solamente porque sea mi padre, porque siendo honestos, hermanos queridos, creo que después de mi madre, los que conocemos más las fallas de nuestro padre somos mis hermanos y yo. Y yo soy el primero en decir que no es una persona perfecta. Lo sé. Él también puede decir lo mismo de mí. Yo a veces le digo a mi esposa: híjole, detecto conductas en mí. Digo: ¿por qué heredé lo malo de mi papá y no heredé lo bueno de mi papá? Le digo así a mi esposa. Y ella me consuela y me anima y me echa ánimos, ¿verdad? Y todo esto. Pero yo conozco a mi padre, y yo sé que no es una persona perfecta, pero yo sé que es una persona que tiene la bendición de Dios en su vida. Yo sé que es una persona que busca a Dios. Yo sé que él, como ser humano que tiene muchas carencias, como todos nosotros, él busca la dirección de Dios, busca la visión de Dios, busca el poder de Dios. Y lo podemos ver en nuestra iglesia, lo podemos ver en su ministerio. Hermanos, es una bendición tener un pastor. No es algo para es que es un humano, no, es que es una simple persona. Y sí es un humano, y sí es una simple persona, pero es un puesto, hermanos. Es un puesto que Dios planeó. Eso es muy importante. Es un puesto que Dios diseñó. No es algo que a una persona se le ocurrió, no es algo que alguien se sacó de la manga, no es algo que alguien se inventó, es algo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Por eso no cualquiera puede ser un pastor. Por eso no cualquiera es pastor. Hay muchas cosas que representan ser un pastor. Representa predicar, y cada vez que predicamos nosotros, ¿verdad? El predicar 40 minutos representa, y tal vez me voy a mirar muy corto con esto, un estudio de unas 4 o 8 horas, y eso es muy corto en muchas ocasiones. Requiere tiempo. Pero podríamos decir: ojalá el pastorado sea solo predicar, pero no es solo predicar.
Es atender las necesidades espirituales de la gente. Oración, consejo, exhortación, dirección, llevar las cargas de los hermanos hacia Dios, junto con los hermanos, llevando las cargas los unos de los otros. Buscar la visión y la dirección del Espíritu Santo, porque yo necesito como pastor, y hablando en ese sentido, que lo que salga de mi boca sea orientado por el Espíritu Santo para que sea de bendición a los hermanos que lo van a escuchar. Esa es una gran responsabilidad. No es algo de ahí se va, hermanos. Se necesita un tiempo con Dios. No solamente eso, y no solo necesidades espirituales, necesidades económicas e inclusive materiales. Muchos de nosotros, ¿verdad? El pastor ha ido a nuestra casa a hacer inclusive algún trabajo de albañilería en alguna ocasión. Muchos de nosotros ha estado ahí. Y muchos dirían, esa es la labor de un pastor. Bueno, es la labor de nuestro pastor, él ha sido así. Ustedes lo podemos mirar, hicimos un post ahí en Facebook, ¿verdad? Con las fotos del pastor en algunos momentos de este año. Y me di cuenta que faltó una foto. Dije, hey, no puse ninguna foto del pastor trabajando, porque es una gran parte de lo que él hace. Entonces dije, ok, voy a buscar, y yo tenía unas fotos ahí. Cada vez que yo estoy ahí, que me meto un poquito ahí con los hermanos que están ahí trabajando con el pastor, pues ahí voy como que le hago, ¿verdad? Me embarro ahí de mezcla las manos ahí, me ensucio el zapato ahí, nada, para que estar ahí. Estamos en el colegio, estamos ahí trabajando, pero a veces voy ahí de chismoso, ¿verdad? Para ver qué están haciendo. Y siempre me gusta tomarle fotos a mi papá, al pastor. En ese sentido, a veces se da cuenta, o tal vez nunca se ha dado cuenta, pero le tomo fotos y me acordé, tengo unas fotos, dije, de ahí. Y agarré una de esas y la puse, porque es parte del trabajo del pastor. Hermano, todo lo que tenemos aquí es por la gracia de Dios, pero Dios le ha dado una visión a nuestro pastor y por eso estamos aquí. Tal vez si fuera por muchos de nosotros, todavía estuviéramos allá en ese lugar pequeño, apretados en esperanza, lo cual no me quejo, y ha sido una bendición. Ese lugar Dios ha derramado su bendición por tantos años, pero Dios quería llevarnos a nuevas alturas y estamos aquí. Y necesitamos ir a nuevas alturas todavía, y por eso necesitamos seguir orando por nuestro pastor. Que Dios le guíe, que le dé dirección, que le muestre, que le dé visión para que podamos dar un siguiente paso como iglesia. Y necesitamos todo eso, hermanos. Pero debemos de entender entonces que ese es el deseo de Dios. Dice Dios, y os daré pastores a mi esposa, les daré pastores según mi corazón, según el corazón de Dios. Un pastor debe tener el corazón de Cristo. El corazón de Cristo, el corazón compasivo, el corazón misericordioso. ¿Por qué el pastor tiene valor, hermano? Número uno, porque no es un invento humano, sino que viene directo del corazón de Dios. Y número dos, el pastor tiene valor porque el pastor es una respuesta a las oraciones de Cristo. El pastor es una respuesta a las oraciones de Cristo. Cheque eso, hermanos, bien interesante, es bien tremendo. El pastor, el hecho de que Dios llame, que el Espíritu Santo ponga el deseo en ciertas personas de las congregaciones, ponga ese deseo, ese llamamiento para ser pastor, es respuesta a la oración de Cristo. ¿A qué oración nos estamos refiriendo? Acompáñame por favor a Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 36. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el pastor de pastores. Allá en el libro de Juan capítulo 10, en lo que llegamos allá a la cita, Él nos dice, yo soy el buen pastor. Él es el ejemplo de cómo cada pastor debe ser. Y ahí queremos añadir, hermano, y es muy importante entenderlo, cada varón que estamos aquí, tenemos también un pastorado cada uno de nosotros. Cada varón que estamos aquí. Y nuestra labor es ser pastores de nuestra familia. Entonces, aquí la iglesia está llena de pastores. Porque cada uno de ustedes, hermanos, y yo incluido, ya tengo mi propia familia, somos pastores de nuestras familias. Y la labor que Cristo hace y de cual el pastor debe de imitar es la misma labor que nosotros debemos de imitar con nuestra familia. Es algo que necesitamos añadir aquí, porque todos a nosotros como varones Dios nos ha dado un pastorado.
una labor que nosotros debemos de cumplir con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Pero fíjese ahí la oración de Jesucristo, Mateo 9:36. Está nuestro Señor y dice así la palabra del Señor: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Fíjese, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, somos ovejas de nuestro Dios. Él es nuestro pastor, el pastor de pastores, es el príncipe. Entonces vamos a ver, Jesucristo es el príncipe de los pastores. Pero el príncipe de los pastores, el pastor del pastor, es el que está arriba. Él miró la necesidad de sus ovejas y él miró y dijo: tengo compasión porque están desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Y luego él dice a sus discípulos, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, la necesidad es mucha, y los obreros pocos. Y luego dice el Señor: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, y esa oración que el Señor Jesucristo hizo hace casi 2000 años, allá a las afueras de Galilea, es la misma oración que sigue teniendo respuesta hasta nuestros días. Es por la pura y bendita gracia de Dios, porque hay necesidad, porque la mies es mucha, que Dios se digna en levantar hombres para el pastorado, hombres para servir a su pueblo, hombres para cuidar del rebaño de Dios, hombres para cuidar, para apacentar la grey de Dios. Pero es la oración de Jesús y hermanos, el Señor Jesucristo nos quiere hacer partícipes de esa oración. Nos habla y nos indica y nos manda, dice: rogad pues. Eso debemos de hacerlo todos nosotros. Señor, necesitamos más obreros. Señor, necesitamos más gente. Señor, sostén a los que están, capacita a los que están, dales sabiduría, guárdalos del pecado, guárdalos del mal a los que están, y levanta, Señor, más hombres para las siguientes generaciones. Levanta, Señor, más hombres para nuestra ciudad de Mexicali. Levanta, Señor, más hombres para nuestro país de México, más hombres que sean piadosos, más hombres que lleven la palabra, más hombres que se levanten y tomen el reto de ser pastores de la grey de Dios. Necesitamos orar más por eso, hermanos. No sé si se ha dado cuenta de nuestra ciudad. Tengo una predicación que estoy preparando y quería compartirla con ustedes a principios de año, pero no se me dio la oportunidad, no hubo chance. Había mucha gente aquí porque estaba compartiendo muy buenos mensajes y no he tenido la oportunidad de compartirlo, pero primeramente Dios lo voy a compartir en un tiempo más. Pero hay mucha necesidad en nuestra ciudad de iglesias, pero esas iglesias necesitan primero un pastor, y necesitamos que pastores se levanten de esta iglesia para levantar otras iglesias, porque hay mucha necesidad. Gloria a Dios por los que se han levantado, gloria a Dios porque están haciendo la obra. Pero hay un mapa de nuestra ciudad con todas las iglesias bautistas, fundamentales, independientes. Y es un cuadro muy tremendo porque nos muestra la realidad de nuestra ciudad, cómo nuestro esfuerzo como iglesias bautistas fundamentales independientes en nuestra ciudad de Mexicali está todo por las orillas, y el corazón de nuestra ciudad está vacío de iglesias bautistas fundamentales independientes con sana doctrina, que enseñan la verdad de las escrituras. Iglesias hay muchas, pero el corazón de nuestra ciudad, hermanos, está vacío, y necesitamos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo estoy preparando algo que quiero compartir con todos ustedes, un proyecto de fe para todos ustedes que podamos compartir en una ocasión futura, y que tenemos eso ahí. Pero hermanos, el tener pastor es una bendición y es una respuesta a las oraciones de Cristo.
El Señor Jesucristo rogaba por obreros para su mies. Él decía, mira, hay mucha necesidad. El pastor de pastores decía, hay mucha necesidad. Se requiere gente que esté dispuesta para cuidar de todas estas ovejas. ¿Quién les va a cuidar? ¿Quién les va a apacentar? ¿Quién les va a dar el alimento espiritual que necesitan? ¿Quién lo va a hacer? Y el Señor Jesucristo dice, tenemos que rogar, tenemos que pedir. Y el Señor Jesucristo hoy sigue pidiendo, Señor, manda más obreros a tu mies. Más obreros, hermano, ¿quiere ser usted un obrero? Ore por los obreros que están y ore por más obreros. Se necesitan más obreros. ¿Por qué el pastor es valioso? Porque el pastor es un regalo del corazón de Dios. ¿Por qué el pastor es valioso? Porque es una respuesta a las oraciones de Cristo. ¿Por qué el pastor es valioso? Porque el pastor es puesto por Dios con el propósito de capacitar a los cristianos. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Aquí está hablando acerca de Jesucristo. Efesios 4:11 dice así la palabra de Dios. Y él mismo, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Hay más apóstoles? Se acabaron los apóstoles, ¿verdad? Nosotros creemos que se acabaron los apóstoles. Ya no hay más apóstoles, ¿verdad? El último fue Juan, hace como 1900 años, ¿verdad? Que está en el cielo. Él mismo constituyó a otros profetas. Ya no hay más profetas. Se acabó. Cuando estuvo lo completo, la revelación completa, la revelación en parte se acabó. 1 Corintios 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Gloria a Dios, eso sí hay. Y después dice, a otros pastores y maestros. Fíjese, eso está muy relacionado con el punto anterior. ¿Quién los constituyó, hermanos? ¿Un hombre? No. ¿Una organización? No. Dice, y él mismo. ¿Quién es ese mismo? Jesucristo. Jesucristo dice, él mismo constituyó pastores y maestros. Pastores y maestros. Y hermano, realmente un pastor también es un maestro. Pastores y maestros. ¿Pero para qué? Con un propósito, dice, continúa en el siguiente texto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, el propósito de un pastor es para que la obra de Dios se siga haciendo en los corazones de cada uno de los miembros de la iglesia y que cada uno de los miembros asuma su papel como parte del cuerpo de Cristo y juntos construyamos la iglesia de nuestro Dios. Esa es la labor del pastor, perfeccionar a los santos, completarlos. Y sabemos, hermanos, que cuando la Biblia habla de perfecto, no está hablando sin errores en el caso de nosotros como seres humanos. Dios sí es perfecto, Dios es sin errores. Nosotros, mientras estemos en esta carne, somos capaces de cometer errores y muchos errores. Pero cuando la Biblia habla acerca de sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, cuando habla acerca de Noé, que era perfecto en sus generaciones, y de otros hermanos que eran perfectos, no está hablando de que jamás se equivocaban, porque podemos ver la vida de todos ellos y cometieron errores. Lo que habla la Escritura es de que eran hombres completos en Cristo, una plenitud de Cristo en ellos. Y esa es la labor del pastor. Una labor titánica, hermanos. No imposible, porque Dios la mandó, pero es una labor titánica, porque el pastor tiene que perfeccionar, completar a los santos en Cristo. Pero el problema es que muchas veces los santos no quieren. Y el pastor intenta dar el consejo de Dios y dar la instrucción, y los santos no quieren recibir esa instrucción. Y el pastor dice, hermano, la Biblia dice esto, hermano, por el amor del Señor Jesucristo, mira lo que dice la palabra de Dios y aplícalo a tu vida. Y los santos decimos, pero es que yo miré un video en
Pero es que allá me dijeron, pero es que, qué difícil tarea, qué complicada tarea. Yo estoy trabajando con los jóvenes y es una tarea difícil, ¿verdad? Primero uno tiene que buscar el ser completo en Cristo, y ya en sí hay una resistencia de mi carne, y tengo que batallar todos los días con mi carne, y tengo que hacer morir lo terrenal en mí todos los días, y después tengo que pedir de Dios sabiduría, guía, dirección y poder para poder hacer algo con su ayuda y con su poder en la vida de los jóvenes, de sus santos. Imagínense el pastor, ese trabajo a fin de perfeccionar a los santos. Los que son maestros aquí comparten esa labor con el pastor, compartimos esa carga. Pero hermanos, esa es la labor del pastor, es una labor difícil, complicada. No es imposible, porque Dios la mandó, y si Dios nos mandó algo, no nos va a mandar Dios nunca a hacer algo que no podamos hacer. Él nos ha capacitado, Él nos ha dado todos los medios, su Espíritu Santo está con nosotros. Sin embargo, hay mucha resistencia y nosotros nos ponemos en resistencia en muchas ocasiones. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermano, cómo podría ser el trabajo del pastor un poco más fácil? A veces pensamos muchos de nosotros en el pastor y decimos, le voy a regalar un celular nuevo al pastor porque lo quiebra cada 2 meses. Y tal vez eso sí le ayuda a hacer su trabajo un poco más fácil. Así le podemos llamar, ¿verdad? Alguno tal vez podría decir, el pastor ya su carro se le está haciendo viejo, le voy a regalar un carro. Alguien podría hacer para que su labor sea más fácil y le puede regalar un carro. ¡Qué bendición! Si Dios se lo ha puesto en el corazón de alguno de ustedes, hermano, no se detenga, ¿okay? Con lo que voy a decir, hágalo. Tal vez alguno busca la manera de hacerle más fácil. No, pastor, una comidita para que no se preocupe ahorita. O pastor, pero ¿sabe cómo le podemos hacer en realidad el trabajo a nuestro pastor más fácil? Obedeciendo al consejo de Dios dado por nuestro pastor. Eso, hermano, haría las cosas súper fáciles. ¿Qué es lo que complica la labor de un pastor? No son los problemas, porque problemas hay. No son las circunstancias difíciles, no es la economía, no son los ataques del enemigo realmente, en muchas ocasiones, que todo eso sí tiene una complejidad. Pero ¿sabe qué es lo que hace más difícil el trabajo del pastor? La necedad de las ovejitas. Ese es el mayor problema. Ese es lo más difícil, porque hay una labor que cumplir, pero el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo dirige, pero ¿quién pone la resistencia? Ni siquiera es Satanás, ni siquiera son los mundanos. Los que hacen difícil la labor del pastor somos los cristianos. No sé si se ha puesto a pensar eso, hermano. Así que el próximo año hagámosle una fiesta también a nuestro pastor. Llenémosle de regalos, no se detenga, pero ponga el propósito en su corazón, hermano, de hacerle el trabajo más fácil al pastor. ¿Cómo? Obedeciendo el consejo de Dios que Él le da. Eso marca toda la diferencia. ¿Realmente? Dice la palabra de Dios, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y número 4, ¿por qué el pastor es valioso? Ya hemos dicho que el pastor es valioso porque es una creación de Dios, no es un invento humano. También el pastor es valioso porque es una respuesta a las oraciones de Cristo. También es valioso porque es puesto por Dios con el propósito de capacitar a los cristianos. Y número 4, porque el pastor es importante y es valioso porque el pastor cuida de la iglesia mientras Cristo viene por ella. Primera de Pedro 5:2, hermanos, por favor. Primera de Pedro 5:2. En lo que llegamos ahí en el libro de Juan, al final, Juan capítulo 22, se nos narra este episodio de Pedro y el Señor Jesucristo. No sé si recuerdan. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, te amo. Ya sabemos todo eso entre se me olvidó el nombre, el fileos y el ágape,
toda esa, ¿verdad?, conversación que se da entre Pedro y Jesús. Pero el Señor Jesucristo dice: entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Por qué? Porque el pastor, el príncipe de los pastores, iba a ir al cielo y le estaba encargando la labor de cuidar el rebaño a los que se iban a quedar aquí en la tierra. Y esa labor sigue extendiéndose a cada pastor en la actualidad. La labor del pastor es cuidar el rebaño para un día entregárselo a Cristo, esperando la venida del príncipe de los pastores. No es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, pero es el trabajo que Dios les ha encomendado a cada pastor. Primera de Pedro 5:2 dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:2: apacentad, eso es para los pastores o los ancianos, como dice Pedro, pero dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y dice el versículo 4, note ahí: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, el pastor está para cuidar el rebaño, para cuidar la iglesia, para cuidar a la esposa de Cristo, en lo que Cristo viene para desposarla, para casarse con ella. Pablo les dijo a la iglesia, y les dijo: yo los quiero desposar como una virgen pura para Dios, para Cristo. Y Pablo dice: ay, cómo me la hacen difícil, ustedes están metiéndose en cada pecado, están metiéndose en cada infidelidad con su Dios, y mi trabajo es mantenerlos puros, darles todo el consejo para que ustedes puedan llegar a su encuentro con su Señor, con su Salvador, con el esposo de la iglesia, puros y sin mancha. Ese es el trabajo del pastor. Pero muchas veces, hermanos, nosotros, como decíamos hace un momento, no le facilitamos ese trabajo al pastor. Y el pastor tiene que buscar las maneras de compartir, de decir el consejo divino, y que los hermanos estemos dispuestos a acatarlo, a recibirlo, a escucharlo, a guardarlo y a ponerlo en práctica. No es un trabajo fácil, hermano. No es un trabajo difícil. Hay mucho sacrificio de promedio. Vamos a hablar aquí ahora sí ya. Vamos a ponernos un poquito al plano personal. No es un trabajo sencillo. Hay mucho sacrificio. Es una vida de sacrificio. No solo del pastor, sino de su familia. Yo he estado ahí. Viví 27 años en eso. Y mi esposa lo está aprendiendo junto conmigo ahora. La esposa del pastor tiene mucho que sacrificar. Cada vez que usted llama al pastor por una emergencia, haría bien en pensar. Haría bien en pensar, hermano. Solo piénselo. Usted tiene una necesidad y el pastor está ahí, o quiere en muchas ocasiones que el pastor esté ahí. Y el pastor está ahí porque ama la iglesia, ama al Señor Jesucristo y entiende el trabajo encomendado por su Salvador. Pero póngase a pensar que el pastor en muchas de esas ocasiones está sacrificando tiempo que podría estar con su esposa. Que en muchos casos usted no sacrificaría para poder estar con su esposa o con su esposo. Pero muchas veces que: pastor, pasó esto, pastor, no sé qué, pastor, podría venir, pastor. Muchas de esas ocasiones el pastor podría estar con su esposa y no está. Y su esposa tiene que sacrificar para que el pastor pueda cumplir con su llamamiento y con el trabajo que Dios le ha encomendado. Usted póngase a pensar que en muchas ocasiones, hermano, el pastor está sacrificando tiempo que podría estar con sus hijos. Ese tiempo que usted valora y atesora con sus hijos de pasarlo, muchas ocasiones el pastor le ve negado ese tiempo a sus propios hijos para poder atender las labores del ministerio. No es algo que muchas veces se piense, no es algo que muchas veces viene a la mente, pero es una realidad, hermanos. Necesitamos valorar el trabajo del pastor.
El pastor también es una persona, también tiene emociones, también sufre ataques del enemigo, también tiene momentos en los que está triste, también hay momentos en los que puede llegar el desánimo a su vida. Por eso necesitamos estar en constante oración por él. Por eso necesitamos proponernos nosotros hacerle su trabajo un poco más fácil y pensar, esto que necesito realmente, necesito al pastor que esté aquí. Porque muchas veces, hermanos, los problemas en los que nosotros nos metemos se solucionarían muy fácil si en primer lugar pusiéramos en práctica lo que él nos dice desde aquí, desde este púlpito. Y le evitaríamos en muchas ocasiones tener que ir a arreglar o ayudarnos a arreglar un problema en cualquier área, en cualquier dependencia, en cualquier lugar. Si primeramente nosotros escucháramos lo que desde aquí se dijo, le evitaríamos muchos problemas. No le haríamos sacrificar tanto, en lo cual está dispuesto, y jamás en mi vida se ha quejado conmigo. No recuerdo yo, a veces ellos me pueden desmentir, pero yo no recuerdo alguna vez que yo le haya reclamado a él como pastor. Es que nunca estás conmigo, es que nunca yo de chiquito lo entendí, ya lo he contado en alguna ocasión. 5 o 6 años, nunca no se lo reclamo, y creo que se lo he dicho a él, pero desde chico lo entendí, que mi papá no era solo mi papá, y yo entendí que yo tenía que compartir a mi papá. Tenía 5 o 6 años, yo lo entendí. No sé si mis hermanos lo entendieron en ese punto, pero yo en ese momento lo entendí, y yo nunca he tenido un problema en compartir a mi papá. Yo entiendo su trabajo. Fíjense, a tal grado que cuando Dios me llamó a mí, yo no estoy traumado por la pura gracia de Dios, por la labor de mis padres. Yo dije al Señor, sí, yo estoy dispuesto a hacer lo mismo que mi papá ha hecho por toda su vida. Yo estoy dispuesto también a hacerlo. Señor, ayúdame con mi esposa, ayúdame con mi hijo. Necesito sabiduría de Dios. Pero toda esta labor, hermanos, de sacrificio, y todo lo que el pastor está dispuesto a hacer por Cristo y por la iglesia, por cada uno de nosotros, todo el sacrificio que él ha dado, todo el tiempo, no hagamos que sea en vano. Empezamos los segmentos de meditación en el 2020. Ya con esto voy a terminar. Empezamos los segmentos de meditación en el 2020. El otro día me llegó la notificación ahí, porque tengo guardado el primer segmento en mi celular. Los demás los he borrado, pero tengo guardado el primero como una marca, ¿verdad? Les decía a los jóvenes, se los digo, paréntesis, hermanos, ya pasaron 5 años en que el mundo se paró. 5 años. 5 años. Este mes, hace una semana, pasaron 5 años del COVID. 5 años. ¿Cómo está usted de 5 años a la fecha? ¿Es un mejor cristiano o es un peor cristiano? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? 5 años ya. El COVID ya no es una excusa más. Pero no es el punto, pero lo recordé y lo quería comentar. Pero estaba mirando, y mi esposa y yo miramos ese video del pastor, y mi esposa me dijo, no tenía canas. Y sí tenía canas, pero no las canas de abuelito que ya tiene ahorita, ¿verdad? Y tenía más pelo. Y las entradas, pues ya mi papá se me está quedando sin pelo. Y yo digo a mi esposa, yo también, mira, ya me está haciendo. Y le agarramos al Jacobito y le dije, mi hijo, de todo lo que tenías que heredar, tuviste que heredar las entradas. Ahí las tiene mi hijo, las entraditas. Pobrecito, lo que te espera. Pero en 5 años de que tenemos así el registro más digital y más puntual de predicaciones y todo, el tiempo no ha pasado en balde, hermanos. Oramos y rogamos, y yo ruego personalmente, porque no solamente es mi pastor, pero es mi padre, y yo ruego que Dios nos los preste 30 años más, 40 años más, 50 años más. Yo ruego que si Cristo no viene, Él pueda estar en mi oración. Pero también tenemos que ser realistas y entender nuestra realidad como seres humanos.
como frágiles humanos, con un Dios todopoderoso, pero que en sus manos están nuestros tiempos y los tiempos de Él de igual manera. No nos hallemos en un punto en el que nos arrepintamos, en el que digamos: ¿cómo no aproveché a mi pastor? ¿Por qué desprecié su consejo y mi corazón menospreció su reprensión? Aprovechemos, hermanos, el regalo que Dios nos ha dado de tener un pastor que ama y cuida la grey de Dios. Oremos por él, porque él necesita oración. Oremos por su esposa. Ambos necesitan que Dios les ayude, les fortalezca física y espiritualmente, que les guarde del mal, que los guarde en todo donde andan, que siempre puedan regresar con bien, que Dios les dé salud y que puedan estar atendidos en todo sentido. Tal vez es un poco egoísta de mi parte pedirlo, pero he entendido que no. Yo pensaba que era egoísta pedirlo porque es mi papá, pero es mi pastor y es su pastor. Y si mi papá está bien, significa que su pastor está bien. Así que yo entendí que no es egoísta pedirlo. Necesitamos, hermanos, orar por nuestro pastor. Cada vez que él le diga algo que a usted no le guste, piense, lo que él me está diciendo, ¿está de acuerdo en la Biblia? Y si está de acuerdo en la Biblia, entienda que no es nada más una ocurrencia o algo así que dijo, sino que es palabra de Dios y que necesitamos hacerlo. Hay muchas cosas en la Biblia que no nos gustan, pero es lo que necesitamos. A mí no me gustan muchas medicinas. Mi hijo escupe la tempra, le dimos tempra, no le gusta, pero yo sé que es por su bien y se la doy y le tapo la boquita así: trágatela, mijo. Y ahí me llora, pero se la toma, ni modo, la necesita. Y hermano, hay muchos consejos que nosotros muchas veces no queremos, pero es lo que necesitamos. No reneguemos como un bebé del consejo de Dios. Recibámoslo y pongámoslo en práctica. Hebreos 13:7 y 17 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, valoremos a nuestro pastor. El pastor tiene un valor porque Cristo le da el valor. Y oremos por él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias porque lo que nos muestras en ella. En esta tarde estamos honrando a nuestro pastor, reconociendo tu trabajo de gracia, de poder en su vida, en la vida de su esposa, por todo este año que han podido pasar. Gracias porque lo has guardado, Señor, y ahora que inicia un nuevo año en su vida, queremos pedirte de nuevo tu bendición para él, para su vida, su esposa, sus hijos, su familia. Queremos pedirte, Señor, que una doble porción de tu espíritu sea sobre él, que le llenes, que le unjas, que le des visión, que le des sabiduría, que le ayude, Señor, en su juicio. Te pedimos, Señor, por su cuerpo, por el de su esposa también, que los fortalezcas, les des salud, les des fuerzas. Te pedimos, Señor, por sus ánimos, que los ayude, Señor, en todo momento a luchar contra los ataques del enemigo, contra los desánimos, contra las soledades. Te pedimos, Señor, también que le ayudes para que él siga, Señor, también guiándonos y ayudándonos. Que bendigas por medio de él y por cada uno de nosotros tu iglesia, la Iglesia Bautista Esperanza.
que nos ayude, Señor, a ir de triunfo en triunfo y llegando con tu ayuda a todos esos lugares a donde tú nos quieres llevar. Te pedimos por tu bendición para nuestro pastor, su familia, nuestra iglesia y esta ciudad de Mexicali, a la que esta iglesia puede impactar con tu evangelio. Para eso nos has puesto aquí, Señor, para ser una luz en medio de las tinieblas de nuestra ciudad. Guárdanos pues y guarda a nuestro pastor. Te damos gracias por su cumpleaños y te pedimos, Señor, que en tu gracia, y si tú no vienes el próximo año, le permitas cumplir un año más. Gracias pues, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, muchas gracias.